estamos una vez más ante la presencia de nuestro gran Dios y Padre. Así que lo único que nosotros tenemos que hacer es preparar nuestro corazón con una total disposición, una entrega para con Él. ¿Cuántos de nosotros estamos con ese gozo, mis amados hermanos, en esta mañana? Gloria al Señor, algo que se mueve a través es la fe. ¿Sí? Dios se mueve a través de la fe. Dios no se mueve por nuestra condición, no, se mueve a través de la fe, a través de la devoción, a través de la honra, a través de la entrega que nosotros le damos al Señor. Ahí es donde el Señor se empieza a mover de una forma sobrenatural. Mis amados hermanos, en el nombre de Jesús queremos bendecir a aquellos que nos verán, aquellos que verán la transmisión. En el nombre de Jesús los bendecimos. Usted que se ha hecho presente a esta casa, también mi amado, mi amada, reciba el abrazo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11, dice la palabra: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Repita conmigo: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom a toda su casa. Mis amados hermanos, estamos viendo una serie que se le ha puesto por nombre El plan de Dios demanda de esfuerzo. Una de las cosas que nosotros podemos darnos cuenta es que el arca estuvo en ese lugar. Pero desarrollemos un poquito más allá de lo que qué es lo que sucedió, que al cabo de 3 meses el Señor bendijo a este varón, y no solamente a él, sino que también a toda su casa. Comprenderemos, mis amados hermanos, que no es solamente tener la presencia de Dios, sino que también la presencia de Dios demanda de un esfuerzo. El Señor demanda de nosotros que nosotros nos esforcemos para que el plan de Dios o el propósito de Dios se haga en nuestra vida. Sucede, mis amados hermanos, que David se da cuenta o llega a oídos de David algo que había sucedido, algo que había pasado o acontecido en la casa de este varón. En esta ocasión David dice: ¿saben qué? Hagamos una cosa. Nos hemos dado cuenta cómo el Señor ha bendecido a Obed-edom, así que planean cómo traer el arca de ese lugar. Pero ¿qué sucede antes de? ¿Qué pasa antes de esto? ¿Cuál fue el motivo o la razón o la circunstancia que llevó a David llevar el arca a la casa de Obed-edom? Sucede, mis amados hermanos, que si usted empieza a leer el texto por completo, se va a dar cuenta que habían pensado en llevar el arca del pacto, trasladarlo de un lugar a otro. Y había reunido David a los príncipes, a los sacerdotes, y les dijo: vamos a llevar el arca. Y viene David y pasa el arca de un lugar a otro con los sacerdotes. En esta ocasión iba jalado por animales. Tan de repente sucede que el arca empieza a tambalearse. Los animales empiezan a tambalearse, y viene
uno de los hijos de los sacerdotes quiere detener el arca. Precisamente su nombre se llama Usa. Y quiere detener el arca porque el arca se cae por poco. ¿Y saben qué sucede? Que vino un temor en sobremanera a los que estaban cerca del arca. Porque vino el Señor e hirió a Usa y murió instantáneamente. ¿Qué es lo que hace entonces David? ¿Qué es lo que hace entonces? Se preocupa y dice: ¿cómo? ¿De qué manera yo voy a llevar el arca a mi casa? ¿Sabe qué? Mejor trasladémoslo para la casa de Obed-Edom. Es que el peso de la presencia de Dios no es cualquier cosa, como lo habían pensado aquellos hombres. Aquellos hombres habían dicho y les dijeron: pues nos parece bien tal cosa, trasladar el arca de un lugar a otro. Y la presencia de Dios, mis amados hermanos, nosotros lo debemos de tomar con total reverencia y devoción a Dios. Oiga, nosotros debemos de tener cuidado si realmente poseemos la presencia de Dios en nosotros. Nosotros debemos de tener el sumo cuidado y la devoción para poder poseer la presencia de Dios en nuestra vida. Y sucede que, dice la Escritura, que el furor de Jehová se enciende sobre aquel lugar contra Usa, y lo hirió Dios ahí porque aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca. Y se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo he de venir a mí? ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que no quiso David traer para sí el arca de Jehová a ciudad de David, y lo hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo. Vemos, mis amados hermanos, que la presencia de Dios es algo que lo debemos de tomar nosotros con total reverencia y temeridad. No estoy hablando de miedo, sino estoy hablando de honra, de un temor, de una devoción que nosotros debemos de prestarle o darle. Vemos en David algo que se movió más allá del temor, del miedo. Vemos allá más. Que hubo en David más allá de un temor. Vemos más allá. Que a David le faltó compromiso. Porque se necesita de un compromiso para poder tener la presencia de Dios y cuidarlo así. Hablaba hace unos días, precisamente ayer, con unas personas, y le decía: un hombre responsable, un hombre que toma responsabilidad, y no solamente para los varones, sino que también eso va para las mujeres. Vemos, si usted me dice: ¿y de dónde usted me puede hablar acerca de eso? Vayamos al libro de Proverbios, capítulo 31, donde resalta al compromiso de la mujer para con su familia. Entonces, le decía: mire, cuando un hombre tiene un compromiso con su familia,
cuida de su esposa, de que sus hijos tengan el alimento en su casa. Cuida de que sus hijos tengan ropa con que cubrirse. Ve las necesidades de su casa. Se compromete y no come y dice, bueno, esta barriga está llena, ahora me voy para mi casa. Mientras que los hijos estén comiendo frijolitos y el hombre se da grandes banquetes por allá. Lo mismo sucede, mi amado, mi amada, que para nosotros tener la presencia de Dios en nuestra vida requiere de un compromiso, y es algo que nosotros no podemos darnos cuenta en la vida de David. ¿Saben qué? Me he dado cuenta de que poseer el arca no es cualquier cosa, porque si sucede que con uno de los hijos de los sacerdotes tocar el arca y muere, ¿qué va a pasar conmigo? Yo que no soy sacerdote, me imagino que dijo que no. Entonces hubo falta de compromiso de David, que le hizo que no llevara el arca de Dios a su ciudad. ¿Saben qué? Llevémoslo entonces para otra casa. Y se disponen entonces en llevarlo a casa de Obed-Edom el Geteo, y dice la escritura que estuvo 3 meses solamente en casa de este varón. Y dice la escritura que bendijo entonces Jehová a David, a Obed-Edom y a toda su casa. Le bastaron solamente 3 meses para que el Señor hiciera prodigios en ese lugar. Ahora bien, le dieron un aviso al rey de todo lo que había acontecido con este hombre. Y le dijeron, David, nos hemos dado cuenta que en casa de Obed-Edom el Señor lo ha bendecido en sobremanera. Entonces David dice, entonces la cosa ya suena bonito. La cosa ya empieza a pintar de una forma diferente. ¿Cómo no me di cuenta yo de esto? ¿Saben qué? Traigámoslo entonces. Traigamos nosotros el arca. Y se disponen e iban saltando y cantando. Pero no solamente se trata de esto, mi amado, mi amada. No solamente se trata de hablar bien de Dios. No solamente se trata de hablar bien de Dios. Porque hay una parte en el libro de los Salmos o Proverbios que nos habla acerca de la lisonja. Hablar bien de alguien y apuñalarlo por la espalda. Entonces, cuando nosotros solamente hablamos o pretendemos hablar bien de Dios, pero nuestra actitud es diferente a la forma de cómo se expresan nuestros labios, el Señor lo condena y dice de esta manera: es que de diente a labio para afuera me dicen que me honran, pero su corazón está apartado de mí. Entonces dice la palabra, y es que es tan bonito, porque dice que cuando David, en el versículo 5, dice que cuando David y toda la casa de Israel llevaban el arca, dice que danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. No solo se trata de darle eso al Señor. No solo se trata de eso. El cristianismo no solo se trata de hablar bien. No. El cristianismo se trata de tener a Cristo dentro de nosotros y caminar a la manera que Cristo nos enseña que nosotros debemos de caminar. Y cuando sucede esto, entonces David dijo, no solo se trata de ir cantando y danzando, no solo se trata de ir tocando flautas y ejecutar arpas, no se trata solo de esto,
Y ahí nos deja bien claro el Señor que si nosotros queremos llevar una vida aparentemente de cristianismo, sin tener una vida transformada por el Espíritu Santo, entonces no tenemos absolutamente nada. Veamos que el plan de Dios demanda de un esfuerzo. El plan de Dios demanda algo más allá. Pero vayamos un poquito más. Y vayamos, hermanos, regresemos al texto que les había dicho también. En el versículo 1 del libro de 1 de Samuel, capítulo 7, 1 y 2. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Y dice en el versículo 2, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, y resalta 20 años para ser exactos. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Kiriat Jearim, la ciudad de los 4. Y veamos el nombre acerca de Abinadab. Significa aquellos que resaltaban su nombre, sí, que eran dignos de honra. Oiga, muchas veces, mis amados hermanos, se nos olvida la presencia de Dios y saltamos nosotros el pecho. Se nos olvida así. Y es que no basta, mis amados hermanos, con ir gritando en la calle: soy cristiano, véanme. Soy cristiano, y se saca el pecho cuando la presencia de Dios no está en nosotros. Cambia el semblante. No se trata de eso. No se trata solamente de apariencia, sino que se trata de una convicción y de un compromiso para con Dios. Una de las cosas que nosotros nos vamos a dar cuenta, y no muestra aquí en este texto, que el Señor, por 20 años que estuvo en ese lugar, Abinadab no había logrado lo que logró Obed-Edom durante 3 meses. No se trata solamente con tener la presencia de Dios ahí, sino que había que hacer algo para que el plan de Dios se logre y demande esfuerzo. ¿Sabe que el esfuerzo que Dios está demandando para la iglesia es tener una devoción y hacerlo con total excelencia? Eso es lo que demanda el Señor. Usted quiere ver cumplido el favor de Dios en su vida, tiene que tener una vida de devoción a Dios y hacerlo con una excelencia, donde marque la diferencia, una diferencia grande, por cierto, grandísimo. Al cabo de 20 años no pudieron ver absolutamente ni un huevo que pusieran las gallinas en casa de Abinadab. A diferencia que en el otro lugar, por 3 meses. Y esto cautivó a la gente, de tal manera que se sorprendieron y dijeron: ¿cómo es posible que en casa de Obed-Edom Jehová ha bendecido no solamente a este varón, sino que a toda su casa? Ya me imagino, mi amado, que el Señor bendijo incluso a los siervos que tenía Obed-Edom, aquellos que servían en casa de Obed-Edom. La
¿Se imagina usted cómo el Señor empezó en gran manera a bendecir a aquel varón? Una gran diferencia, grande por cierto. Pero ¿qué vamos a encontrar entre la diferencia de una casa con la diferencia de la otra casa? ¿Sabe que el Señor no se mueve por nuestra condición? ¿Cuántos de nosotros nos lamentamos día y noche por sanidad? ¿Cuántos de nosotros nos lamentamos día y noche por un bienestar económico? ¿Cuántos de nosotros empezamos a lloriquear en presencia de Dios y se nos dice, ore? Sí, hermano, yo oro. Usted ve que yo soy un hombre y una mujer de oración, ayuno, leo y hago cuanta cosa se me ha pedido. Abra su corazón al Espíritu y ponga oído a lo que Él dice a las iglesias. Esfuerzo. Yo no sé cuánto de nosotros le hemos dicho al Señor en esta serie que es el esfuerzo que tú demandas, Señor. Al cabo del día, yo he hecho tal como tú me lo has pedido. Ahora bien, viene una palabra que se llama excelencia. Quizás esto sea lo que nos hace falta. La excelencia, la entrega, la devoción, la honra que nosotros debemos de darle a Dios. ¿Sabe que muchas veces nosotros oramos no con el propósito que Dios venga y nos socorra, sino que muchas veces lo hacemos para que el hombre nos vea y nos halague? Es que el hermano Héctor es un varón de oración. Es que el hermano Héctor, no sé dónde me lo voy a poner, porque es un hombre entregado. Oiga, no ponga la mirada en el hombre, póngala en Dios. Dice la palabra que en casa de Abinadab, dice que la gente se lamentaba todo ese tiempo. En el punto B dice, y estuvo la casa muchos días, 20 años. Y dice, y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. ¿Y qué vieron? ¿Vieron la gloria de Dios manifestarse durante esos 20 años? Definitivamente que no, porque si se lamentaban día con día, no pudieron ver la mano de Dios extendida hacia ese lugar. Todo el tiempo eran lloriqueos, todo el tiempo eran lamentos, todo el tiempo eran lloros, todo el tiempo era que venían y se quejaban adelante de Dios. Y sucede que de la misma forma como encontramos en el libro de Isaías capítulo 58, donde el Señor reprende a ese pueblo, porque se habían acostumbrado, y mi amado me amaba. Ojo, la presencia de Dios no es para guardarla y meterlo en un cajoncito y dejarlo ahí. Ni siquiera dignamos de traer un trapo y sacudirlo y limpiar y cuidar que el polvo no caiga sobre el arca del Señor. ¿Sabe que muchas veces nosotros nos conformamos y que llega esto por costumbre? Por lo tanto, dice el Señor, que esto no se vuelva una costumbre. Y esto es para los que nos congregamos, como también para aquellos que han dejado de congregarse. Porque tanto va la reprensión para aquellos que dejan de congregarse, la cual dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 25. No dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y ahora también el Espíritu nos dice, cuiden de que el congregarse solamente sea una costumbre. Y se había vuelto una costumbre en el pueblo, de que solo tenían la presencia de Dios como una costumbre, y era costumbre ir a ese lugar, a casa de Abinadab. Se había vuelto una costumbre, por lo tanto,
había algo en ellos, iban a la casa a lamentarse en presencia de Dios. Pero el Señor no se movió. No podemos ver ahí que el Señor se movió en favor de ellos, porque Dios no se mueve en base a nuestra condición. Dice la Escritura un poquito más atrás en el libro de Samuel, es que el Señor no juzga la condición. Cuando le habla a Samuel, cuando Samuel iba y ungir a David, y le dice el Señor, eso es un poquito más adelante, perdone, y le dice, es que no veas a su parecer, es que yo no juzgo su parecer. Así puede el hombre estar día y noche con rodillas dobladas, hasta con callos en las rodillas, pero el Señor no juzga esa condición. Dice el Señor, yo juzgo el corazón, me doy cuenta del corazón del hombre. Y cuando el Señor ve el corazón del hombre, aquel hombre que se acerca con total devoción, entonces viene el Señor al favor de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos clamado delante de Dios y no hemos visto la mano de Dios? Y quizás tomamos la misma acción de David, como en otra ocasión, cuando empieza a haber una mortandad. Una mortandad, le digo yo, porque vino un temor sobre ellos. 27 hombrecitos murieron. Por mucho tiempo el pueblo de Israel no le había dado la espalda a los enemigos, pero en esa ocasión sí sucede, y vino un temor sobre David, sobre Josué, perdón. Y le dice Josué al Señor, dice que él se arrodilla y se echa ceniza sobre su cabeza y se rasga los vestidos y se está ahí por largo tiempo. Señor, pero tú prometiste que ibas a estar con nosotros. Señor, pero tú dijiste que ibas a echar a nuestros enemigos delante de nosotros. Señor, yo recibí esa palabra a inicios del año 2026, donde me decías, y la escasez no iba a venir y tocar tu morada. Señor, ¿en dónde está tu palabra entonces? Señor, tú me dijiste que llevaste mis enfermedades y dolencias. Entonces, ¿en dónde está, Señor, tu mano? Si ves que yo estoy con quebranto de salud, ¿en dónde está, Señor, entonces la promesa? Y empieza el hombre a dudar de Dios. Y por costumbre, el hombre nunca acepta sus errores, sino que tiende a echarle la culpa a alguien más, buscar culpables. Entonces el Señor le empieza a hablar a David, a Josué, perdón, y le dice de esta manera: desobedecieron a una orden, porque tomaron del anatema. Juzgan entre el pueblo de Israel. Y tremendo lo que pasa. Lo mismo sucede, mi amado, mi amada, con esto. Cuidemos nosotros y no caigamos de la misma forma. Dice la palabra en el libro de Isaías capítulo 58, cuando le empiezan a hablar al Señor aquellos hombres que habían tenido por costumbre el venir y presentar un ayuno ante Dios, un ayuno erróneo. Y nosotros quizás oramos, clamamos delante de Dios de una forma errónea. Y le dice el Señor a ese pueblo, porque el pueblo le dice: Señor, pero ayunamos y no vemos tu mano. Señor, pero hacemos esto y hacemos lo otro. Y el pueblo de Israel siempre se quejaba. Y el pueblo de Israel siempre le echaba la culpa al Señor y le decía: Señor, pero clamamos ante ti y no hemos visto tu mano. De seguro
el Señor ha cerrado sus oídos. De seguro el Señor se ha cortado las manos porque no la vemos. Eso le decía al pueblo de Israel. Eso le decía al pueblo. El pueblo de Israel le decía al Señor. Tanto así que dice la palabra en el libro de Isaías capítulo 59 versículo 1: y no se ha cerrado los oídos del Señor, ni su mano se ha cortado. Sino la culpa no es de Dios. Cuando el Señor da una promesa, debemos de saber que Él es un ser comprometido y fiel a sus promesas, dice la Escritura. Él es fiel a sus promesas. Dice la palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Él da una promesa, Él la va a cumplir, pero ¿en dónde se va a cumplir la promesa de Dios? Tanto así, mi amado, mi amada, que para que la promesa de Dios se cumpla en nosotros debemos de tener una vida de devoción, de entrega, de compromiso. Y lo debemos de hacer con total excelencia. Este pueblo se lamentaba, todo el tiempo se lamentaba. Por 20 años se lamentaban, y lamentos tras lamentos y lloros tras lloros. Pero ¿qué sucede? ¿O qué sucedió? Absolutamente nada. No vemos ahí que el Señor bajaba y decía, bueno, ¿cuántos han venido así? Entonces aquí está. No sucedió absolutamente nada. Y no crea, mi amado, mi amada, que el Señor pasa con un rayos X y empieza a ver, ¿qué trae condición hoy de escasez? ¿Quién trae condición de enfermedad? A ver quién viene afligido. Venga. A ver quién trae esto. Venga ahí. No es así. Cuando Jesús pasaba por aquel lugar, no empezó a ver. Yo creo que aquí hay una mujer que tiene una enfermedad. Hace por 12 años aproximadamente tiene un flujo de sangre. ¿Dónde está esa mujer? Y empezó Jesús a buscar a aquella mujer. Ven para acá, mujer. He visto que tú tienes una enfermedad. No, Jesús ni la volteó a ver. Entonces veamos que Él no se mueve en base a nuestra condición, sino que Él se mueve en base a nuestra fe. Él no vio a la mujer, no buscó a la mujer. Y pasó Jesús caminando, pero algo sintió Él sin ver, porque Él no ve la condición del hombre. Alguien me ha tocado. Es que alguien me ha tocado, Señor. Aquí nadie. ¿Cómo va a ser que alguien? Tú sientes que alguien, porque el hombre eso mira. El hombre mira en lo terrenal. Y le dice, pero es que los discípulos le dijeron a Jesús, pero ¿cómo vas a sentir, Señor? Es absurdo pensar que alguien te ha tocado cuando todos vamos apretados acá. Es que el Señor no decía, alguien me tocó. No, alguien se acercó a mí con fe y un poder ha salido de mí. Entonces, mis amados hermanos, desde ese momento aquella mujer fue sana. Y el Señor no vio su condición, sino que ve la fe y le dijo, tu fe te ha sanado. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, veamos qué sucedió entonces. Entonces usted puede decir, entonces, ¿qué sucedió en ese entonces? ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la diferencia entonces entre la casa de Abinadab con la casa de Obed-Edom? Oiga, algo más tremendo es que, esto es fuerte.
porque Abinadab era hijo de uno de los sacerdotes que ministraban en ese lugar. Y Obed-edom era alguien que quizás lo miraban ellos como de baja categoría, porque solo era un levita. Hay una diferencia, ¿sí? Estaba, por supuesto, ambos vienen de la tribu de Leví, pero había una diferencia entre los sumos sacerdotes con los levitas. Los sacerdotes eran los que ministraban, quemaban incienso, presentaban los sacrificios, y los levitas eran los que eran encargados de levantar el tabernáculo de reunión, de cargarlo. Eran los cargadores. Entonces quizás el pueblo los miraba con una baja categoría, a diferencia de los sacerdotes. Y oiga, ¿en dónde o en qué casa hizo el Señor prodigios? En la casa de un simple levita, si usted lo quiere ver así. Y no sucedió nada en casa de un sacerdote que por 20 años estaban ahí. Y aquí 3 años. Y vayamos nosotros, hermanos, porque usted va a decir, bueno, hubo este hombre que tenía por 20 años este lugar. Y vemos que ahí llegaba la gente y presentaba sacrificios quizás. Y hacía largas oraciones, plegarias. Ya me imagino, la casa de Abinadab queda aquí a 2 cuadras, a 5, 20 cuadras. Entonces vamos a arrodillarnos y caminar de rodillas hasta llegar a la casa de Abinadab. Quizás así el Señor venga en favor de nosotros. Y lamento tras lamento, pero el Señor no se movió. No vemos que ahí dice el Señor, y vino el Señor en socorro de aquel pueblo, de toda la casa de Israel. No dice el texto. Y en la otra casa nos muestra que habían lamentos, nos muestra que habían lloriqueos. Entonces, ¿qué sucedió, Señor? ¿Qué pasó ahí, señores? Que yo no encuentro una lógica. Que en este lugar habían sacerdotes, habían lamentos, y en esta casa no dice el texto que habían lamentos y era un levita. Oiga, descendiente de los levitas, pero de origen filistea. Obed-edom era de un lugar de Gad, precisamente. Pero él se había entregado al servicio de Dios, y aquí va la respuesta: al servicio de Dios. Uno que solo había sacado el pecho, porque eso significaba su nombre, Abinadab, los de alta estima. Al otro, Obed-edom. Obed es servidor. Era un servidor. Vean cómo cambia entonces. El otro quería ser servido, mientras que el otro era un sirviente. Veamos la diferencia entonces. Porque el Señor por 20 años cayó y no mostró su gloria en esa casa, mientras que en la otra casa 3 meses, y bendijo el Señor a este varón, y no solamente a él, sino que a toda su casa. Amén, gloria a Dios. Había una gran diferencia. Un servidor de la tribu de Leví, alguien que era cargador. A él bendijo el Señor. A él lo bendijo.
Aquel hombre cuidó, Obed-Edom cuidó con total reverencia el arca del testimonio, el arca del pacto. Lo cuidó. Ya me imagino que aquel hombre limpiaba, se dedicó al servicio, al cuidado de esa casa de donde estaba el arca. Se dedicó al cuidado. Él se olvidó quizás de todo lo demás y se dedicó a cuidar con total reverencia. Y vino un grande prodigio sobre él. Veamos que Dios actúa en favor de nosotros cuando nosotros le servimos con total reverencia, con excelencia, con total honra, cuidando de sí la presencia de Dios en nuestra vida. Ahí es donde el Señor actúa. Ahí es donde el Señor viene en ayuda de su pueblo. No basta con doblar rodillas. No basta con hacer esto y lo otro. Por supuesto, esto es parte de, pero más allá de eso es cuidar de hacer conforme lo que el Señor nos ha pedido a nosotros. Señor, pero tú sabes que he presentado mi causa delante de ti. Y ahí venimos y con el dedo apuntador le decimos al Señor: Señor, dice la palabra, porque ahí sí nos recordamos de la palabra. Señor, dice tu palabra en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Que nos acerquemos con total confianza al trono de tu gracia, en el lugar donde nosotros hallaremos gracia y alcanzaremos misericordia para el oportuno socorro. Entonces, Señor, ¿en dónde está tu palabra? Si tú sabes que venimos y nos acercamos, si tú sabes que yo soy un hombre religioso, si tú sabes que yo soy un hombre, una mujer, y empieza el hombre a apuntar a Dios. Tú sabes que yo he presentado mi causa adelante de ti. Tú conoces, Señor, mis peticiones. Aún antes, dice la palabra, que mis labios se abran. Dice la palabra de esta manera que tú ya conoces los anhelos de mi corazón. Pero por 20 años, Señor, yo he clamado delante de ti, Señor, y no he visto nada a tu favor. Tú sabes, Señor, que esto me está consumiendo, Señor. Tú sabes que esto está pasando, Señor. Entonces, Señor, yo soy tu hijo. ¿Acaso no lo soy, Señor? Si yo soy tu hijo, Señor, tú tienes que ver por mí, Señor. ¿En dónde estás tú? Empieza el hombre a reclamarle a Dios. Señor, yo hasta hoy no veo nada. Hasta hoy, Señor, no he podido comprender por qué tú no vienes en favor de mí. Y dice el Señor de esta manera, y nos habla a nosotros, y dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, para que el plan de Dios se haga en nuestra vida, porque ese es el anhelo de Dios para con nosotros. Si dice la palabra que aún nosotros siendo malos, que cuando nuestros hijos pidan pan, no le damos una piedra, dice la Escritura. Que cuando ellos pidan pescado, nosotros no le damos una serpiente. Mayormente el Padre, ¿qué nos daría cuando nosotros le pidiéramos? Pero para que eso se cumpla en nosotros, debe de haber, dice la Escritura, un esfuerzo y una valentía.
Solamente esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Qué es la promesa que Dios te ha dado? ¿Qué promesa usted ha recibido? Y yo prometí, dice el Señor, a darte algo. Y lo voy a cumplir, porque soy alguien de palabra. Si lo voy a cumplir. Mi palabra es mi palabra, y nadie la puede revocar. Yo la voy a cumplir, dice el Señor. Lo que yo antes te había prometido, lo voy a cumplir, pero te pido una cosa: esfuerzo. El plan de Dios demanda de esfuerzo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas que prosperado en todas las cosas que emprendas. Veamos la entrega de Obed-Edom, que no solo le servía al Señor con parcialidad, porque vemos los resultados de su casa. Él no le servía al Señor con parcialidad. Él le sirvió por completo a Dios. Y lo bendijo Dios por completo. Y dice la palabra: y si has prosperado en todas las cosas que emprendas. En todo. Y cuando dice el Señor, en todo, ¿qué es? En todo. En todo. En todo. ¿Quiere un texto más profundo? Tercera de Juan, capítulo 2. Amado, dice. Amado, amada. Tú que estás clamando por salud, tú que estás clamando por un bienestar económico, tú que estás clamando por tu familia, por tu matrimonio, por tus hijos, por tus padres, por tus vecinos. Yo deseo que seas próspero en todo. Gloria a Dios. Que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como va prosperando tu alma. Amén. Si nuestra alma no prospera, no piense recibir usted el resto de cosas que le pide a Dios. Por lo tanto, dice la Escritura en el libro de Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás no te preocupes, porque yo te lo voy a añadir, dice el Señor. No te preocupes en pedir. No te preocupes en estar pidiendo. Preocúpate en buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Y nunca, dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice la palabra, porque si lo haces de esa manera, veamos entonces cómo fue la entrega de Obed-Edom al arca. Ya me imagino que Obed-Edom escuchaba un ruidito ahí y se levantaba. No importaba la hora, no importaba la condición, que si hacía frío o hacía mucho calor, que si estaba muy nublado, que si llovía, no le importaba absolutamente nada. Ay, Señor, estoy cansado, voy a dormir un ratito más y después voy a ir a ver qué es lo que está sucediendo ahí. Ya me imagino a aquel hombre que había algo y se levantaba rápido
Su pensamiento no estaba en su casa, que si pasaban por escasez. No, su mirada y su pensamiento estaban donde estaba el arca, para cuidarlo, para protegerlo. Estaba pendiente totalmente del arca, y dice la palabra que de día y de noche meditarás en él. Y entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. Entonces vemos, mis amados hermanos, que hay una gran diferencia del por qué el Señor se movió en casa de Obed-Edom, no de la misma forma como sucedió en casa de Abinadab. No sucedió así. Oiga, leyendo un poquito, ¿y por qué sucedió que el arca aparece en estas casas? ¿Por qué apareció en tal casa y después en tal casa? Era porque entre una de las luchas que tenía el pueblo de Israel con los filisteos, empiezan a morir cerca de 4,000 hombres aproximadamente. Entonces dice que van golpeados algunos, otros calando el pie, y llegan a los sacerdotes, y los sacerdotes se quedan viendo. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa? Es que han muerto como 4,000 hombres. Entonces agarran el arca y llévenselo como un trofeo. Miren, no basta, mi amado, con tener una Biblia más grande que esta y tenerlo abierto, donde la sala, donde el comedor, donde nosotros más nos mantenemos. No basta con tenerlo abierto. No, esa palabra se tiene que hacer vida en nosotros y reflejar lo que en él está escrito, para que así podamos ver nosotros la gloria de Dios en nosotros. Dice la palabra, cuida de poner por obra lo que en él está escrito, porque si así lo hicieres, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice la palabra. Estos hombres dijeron, bueno, están siendo derrotados, entonces ¿saben qué? Agarren el arca y llévenselo. ¿Y saben qué sucedió? ¿Saben qué pasó? Que fueron derrotados, aún teniendo el arca. Dice que estos hombres, cuando llevaron el arca, los del pueblo de Israel, cuando llevaron el arca, dice que gritaron a gran voz, vamos a ganar, porque traemos el arca de Dios aquí con nosotros. Y no sucedió absolutamente nada. Dice que fueron derrotados aún, fueron destruidos. Entonces ahí es donde ellos, los filisteos, secuestran el arca y se lo llevan a su templo, al templo de Dagón. Hola, tremendo esto. Fue tremendo. Yo decía, por misericordia, pura misericordia de Dios, fue que no sucedió como lo que sucedió, no sucedió en casa de Abinadab, como lo que sucedió en el pueblo de los filisteos. Por pura misericordia, por un pelito nada más, Abinadab y todo el pueblo se salvó, por un pelito. Dice que la presencia, y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado, y la presencia de Dios lo debemos de tener con total reverencia. Reverencia y reverencia. No se trata solamente de decir voy a la iglesia, no se trata solamente de decir soy cristiano, no se trata solamente de decir yo soy el pastor, no se trata solamente de decir yo soy ¿cómo le llaman? El músico titular de tal iglesia. No se trata solamente de eso. Hay que tomarlo con total reverencia y poner
por obra lo que en él está escrito. Vamos a estar viendo un tiempo más acerca de esta serie, mi amado, mi amada. Porque el Señor nos da a nosotros los lineamientos. El Señor no te ha dado a ti la promesa y mira tú cómo lo vas a tener o a obtener, sino que el Señor nos da a nosotros los lineamientos de cómo nosotros apropiarnos de las promesas de Dios. Y a uno de ellos estamos viendo que se demanda de esfuerzo. El plan de Dios demanda de esfuerzo. Tenemos que tomarlo de una forma reverente, con sumo cuidado. Usted que está escuchando la palabra en esta mañana debe poner oídos atentos a lo que hoy estamos hablando. Unos por tomar la presencia de Dios con manos sucias, de la misma forma como sucedió con Usa, que murió instantáneamente. Otros, dice la palabra en el libro de Corintios capítulo 11, están enfermos, dice la escritura, y otros duermen. Y hay muchos debilitados dentro de nosotros, dice la palabra. Y lo vamos a estar viendo dentro de 8 días. ¿Y sabe qué sucedió? Que cuando llevaron el arca a la tierra de los filisteos, por poco tiempo, aproximadamente entre 6 a 9 meses que tuvieron secuestrado el arca en ese lugar, dice la escritura, no es invento mío, dice la palabra, que el Señor les trajo plagas. Sí, les trajo plagas de ratones, les trajo plagas con llagas, úlceras, tumores de Dios, con manos sucias, con corazones e idolatría, porque le rendían culto a otros dioses, a Dagón. Entonces el Señor los afligió en gran manera, los hirió en gran manera. Al cabo que dijeron, no, saben que el arca del Dios de los israelitas nos ha traído a nosotros, o nos ha afligido en gran manera. ¿Saben qué? Devolvámoslo. Y lo devolvieron. Ahí fue donde sucede que se lo llevan a una casa, después se lo llevan a otro lugar. Por misericordia, mi amado, es que no sucedió de la misma forma como en tierra de los filisteos. Por pura misericordia se salvó a Abinadab de que el Señor no lo tocara, no lo afligiera con tumores. Eso es lo único que se esperaba, por no cuidar la presencia de Dios como debía de cuidarse. Así que mi amado, mi amada, debemos de tener una reverencia a Dios. Usted que posee la presencia de Dios debe de cuidar de sí. Usted que ha esperado algo de Dios debe de cuidar con total devoción y excelencia la presencia de Dios. Porque si no, mi amado, mi amada, viene a cosa horrenda para nuestra vida. Y no le estoy metiendo miedo, le estoy infundiendo temor de reverencia a Dios. Así que en el nombre de Jesús, ahí donde usted está, Padre bendito, en el nombre de Jesús, hoy oramos, Señor de los cielos, para que esa palabra, Señor, que ha sido infundido, Señor, en las tablas de nuestro corazón, Señor,
traiga a nuestra vida un despertar, Señor de los cielos. Para que esa palabra, Señor, nos saque de ese acomodamiento, Padre, que quizás por mucho tiempo lo hemos tenido guardado solamente como un amuleto. El pueblo de Israel había visto quizás el arca como un amuleto y dijeron: si llevamos el arca, entonces venceremos. Cuando la presencia de Dios no iba en ese lugar, hasta que no hubo en sí un verdadero arrepentimiento, nos muestra la Escritura. Entonces el Señor vino a favor de ellos y derrotaron así al pueblo filisteo. Señor mi Dios, en el nombre de Jesús, hoy, Padre, callo ante su presencia. Más allá de traerle lamentos y lloros, como por costumbre lo había hecho durante 20 años quizás, como sucedió en casa de Abinadab, hoy callo adelante de su presencia. De la misma forma como podemos ver y comprender que sucedía en casa de Obed-Edom. No vemos lloriqueos, no vemos ruegos, no vemos lamento, sino vemos una entrega hacia su presencia, Señor de los cielos. Asimismo, Padre, entregamos nuestra vida, Padre, en servicio suyo, Padre. Tomamos la misma actitud que tomó Obed-Edom de entregarse por completo al cuidado de su presencia con total reverencia y excelencia, Señor. Así pues, Dios mío, en el nombre de Jesús, ruego ante su presencia, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret. Padre maravilloso, misericordioso Dios, que se mueve con poder, con amor y misericordia, en el nombre de Cristo Jesús, para que haya un despertar, Padre, para que salgamos de todo acomodamiento, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor nuestro.